Ecuador no para. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al programa Ecuador no para. Les saluda Marco Antonio Bravo. Nos encontramos ahora en el Ichimbía, aquí en la parte centro-norte de la capital ecuatoriana, para conversar sobre un tema que es de mucho debate en el país y de mucho interés, por supuesto, por lo que va a suceder más adelante en la Asamblea Nacional. Estamos hablando de las enmiendas constitucionales que en el mes de diciembre los asambleístas deberán aprobar o no esta solicitud y pedido que hizo el presidente de la República y otros sectores importantes del país. Para hablar sobre este tema hemos invitado, en primera instancia está con nosotros Verónica Arias. Ella es abogada de profesión, asambleísta por Loja, en representación del Movimiento Acción Regional por la Equidad. En la actualidad es vocal del Consejo de Administración Legislativa y vicepresidenta de la Comisión de Enmiendas Constitucionales. También nos acompaña Fausto Cayambe, doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, con una maestría en economía, en la actualidad asambleísta por la provincia de Pichincha y uno de los integrantes de la Comisión de Enmiendas Constitucionales. Antes de entrar en detalle y en debate sobre este tema, vamos a presentar un video que nos va a contextualizar acerca del tema central en esta oportunidad. Adelante. La Asamblea Nacional del Ecuador espera tener listo en diciembre el informe para analizar en segundo debate las enmiendas constitucionales impulsadas por el Gobierno Nacional, el Movimiento Alianza País y otras instituciones. El gobierno asegura que el objetivo de las enmiendas es realizar cambios necesarios en beneficio del pueblo ecuatoriano, que la propuesta no altera la estructura fundamental de la Constitución o los elementos constitutivos del Estado, puesto que las enmiendas son un mecanismo contemplado en el artículo 441 de la Constitución, aprobada en 2008. El paquete de enmiendas está relacionado con temas como las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, la Contraloría General del Estado, las Fuerzas Armadas, la reelección de autoridades de votación popular, entre otros. Esta iniciativa requirió pasar por la Corte Constitucional para validarla y el procedimiento a seguir. El 31 de octubre de 2014, la Corte dio luz verde para que la Asamblea tramite a 16 de las 17 enmiendas propuestas. Seguidamente, el Poder Legislativo, a través del Consejo de Administración Legislativa, instaló una comisión ocasional especializada para emitir el informe con el que el Pleno de la Asamblea concluyó en diciembre de 2014 el primero de dos debates que debe atravesar la propuesta. Pese a que el proceso de enmiendas ha sido tramitado por la vía legal, opositores al gobierno del presidente Rafael Correa han insistido en la necesidad de realizar una consulta popular sobre el tema. Incluso llegaron a pedir medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar el tratamiento de la propuesta. Dentro del paquete de enmiendas, la más conflictiva es la relacionada al artículo 144 para establecer la reelección indefinida. La oposición teme que el primer mandatario pueda participar en una nueva contienda electoral. En agosto pasado, durante el paro nacional, el archivo de las enmiendas fue una de las demandas que se reflejó en las calles. En las movilizaciones, políticos opositores del sector indígena y sindical redujeron su plataforma de lucha a este tema, coincidiendo en su postura con sectores de derecha contrarios al gobierno como el ex candidato presidencial y banquero Guillermo Lasso, principal promotor del rechazo a las enmiendas. Pese al pedido de archivo de las enmiendas, el gobierno ha llevado adelante el diálogo por la equidad y justicia social, donde su contenido ha sido uno de los puntos que la ciudadanía ha debatido. Según información de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, desde el 18 de junio hasta septiembre, fecha del primer informe sobre los avances del diálogo, se han realizado 2.173 encuentros con 2.019 organizaciones y 840 gobiernos autónomos descentralizados, dando un total de 150.000 ciudadanos que han participado de este proceso. Para la aprobación de las enmiendas, se necesitará el voto de las 2/3 partes del legislativo ecuatoriano, compuesto por 137 asambleístas. Víctor Vergara, Agencia Andes, para Ecuador no para. El tema central en esta oportunidad, las enmiendas constitucionales que, reitero, en el mes de diciembre la Asamblea Nacional tendrá que aprobar de manera definitiva para que entren en vigencia. Son diferentes cambios que tendrá la Constitución. Asambleísta, bienvenida, buenas noches, bienvenida acá a nuestro programa. Quisiera que nos comente un poco de manera didáctica qué son las enmiendas
para que la gente entienda sobre este tema que se ha discutido en las últimas semanas en el país. Bueno, muy buenas noches, Marco Antonio, muy buenas noches, Fausto, un saludo especial a los amigos televidentes. Efectivamente estamos en trámite de modificación a la Constitución de la República. Las enmiendas son modificaciones puntuales que se realizan a la Carta Política del Estado, a la Constitución de la República, sobre temas que, como lo decía la nota anterior, no pueden modificar la estructura fundamental del Estado ni restringir los derechos que están establecidos en la Constitución de la República. Ha habido la honestidad, ha habido la transparencia para señalar que la Constitución de Montecristi requiere cambios. No obstante, cualquier modificación que se realice en este trámite, en este proceso de enmienda constitucional, se ajustará a los parámetros establecidos por el dictamen de la Corte Constitucional y también permitirá mantener el espíritu de la Constitución de Montecristi, de tal manera que la sociedad ecuatoriana seguirá estando articulada por los valores que inspiraron la Constitución de Montecristi del año 2008. Asambleísta Cayame, bienvenido al programa Ecuador no para. La pregunta también cabe aquí en el sentido de, si bien la Corte Constitucional tuvo su pronunciamiento dentro de la legalidad que impera en el país, existían otras vías también para poder, por ejemplo, consultar al pueblo ecuatoriano respecto a las enmiendas. ¿Qué tan legales son las enmiendas constitucionales y en qué marco se está moviendo esta situación? La Constitución de Montecristi establece 3 caminos, 3 vías para mejorar, reformar la Constitución. El primer camino es las enmiendas constitucionales, hay un segundo camino que son las reformas parciales y el tercer camino es una nueva constituyente. ¿Quién califica cuál es el camino? Es la Corte Constitucional, que de acuerdo a nuestra Constitución es el máximo organismo de control como también de interpretación de la Constitución. Razón por la cual nosotros hemos escogido el camino más largo, denominado enmiendas constitucionales. En el país no existe un antecedente sobre enmiendas constitucionales porque de acuerdo a nuestra historia existen 20 constituciones. Y si sacamos el promedio de nuestra vida republicana, diríamos que cada 9 años se cambiaba de constitución. Por eso hay que entender el espíritu del constituyente, planteó un procedimiento para ir mejorando, no toda la constitución, sino algunos artículos, algunos incisos de los artículos, y por eso nosotros escogimos el de enmiendas. Como decía Verónica, que no afecta ni la estructura de la Constitución, ni los elementos, ni los derechos, ni las garantías de los ecuatorianos y ecuatorianas. Así que esta vía que es innovadora, esta vía que es inédita en el país, tiene tanto la base constitucional, porque está en la Constitución el artículo 441, por el cual nosotros fuimos a urnas y votamos por toda la Constitución, como también tiene la base legal, que es que la Corte Constitucional, que es el organismo que determina la Constitución, determinó que esa es la vía. Así que tenemos un procedimiento constitucional, legal y legítimo, porque quienes estamos en este momento procediendo a tratar las enmiendas de acuerdo a la Constitución son los asambleístas, porque la quinta labor, la quinta responsabilidad que tenemos los asambleístas es participar en las reformas de la Constitución. Justamente legislar. Antes de entrar en detalle, para revisar cada una de las enmiendas, o al menos las más importantes, recordemos que son 16 enmiendas que tiene que refrendar la Asamblea Nacional el próximo mes de diciembre, los sectores de oposición en las diferentes manifestaciones que se han presentado en el país en semanas y meses anteriores han dicho simplemente el archivo definitivo de las enmiendas constitucionales sin discriminar alguna de ellas. La pregunta es, ¿se pueden archivar las enmiendas sin conocerlas antes, sin votar en segunda instancia? ¿Es factible y se debería hacer esta petición de parte de la oposición ecuatoriana? Bueno, primeramente, un poco acotando lo que señalaba Fausto, los asambleístas estamos totalmente legitimados para realizar este proceso de enmienda constitucional cuando los ecuatorianos aprobamos en el año 2008 con el 62% de aprobación la Constitución de Montecristi. Se aprobaron también las vías por las cuales se puede modificar. Entre
entre ellas la enmienda vía parlamentaria. De tal manera que la Constitución faculta realizar este proceso y la Corte Constitucional así lo dictaminó, en virtud de que estas enmiendas permiten mejorar, permiten potenciar y fortalecer los derechos establecidos en la Constitución de la República, se los puede hacer a través de un procedimiento vía enmienda parlamentaria. Sin embargo, era posible también consultar al pueblo ecuatoriano. Se puede consultar al pueblo ecuatoriano y la oposición tuvo la posibilidad de presentar una pregunta ante la Corte Constitucional. De hecho lo hizo, pero la pregunta fue mal formulada, fue mal redactada y por eso no procedió en la Corte Constitucional. Existe todo un trámite establecido en la Constitución de la República que para someter a consulta popular se necesita un dictamen de la Corte Constitucional para luego el CNE entregue los formularios y luego proceda a la recolección de firmas. No obstante, la oposición presentó mal la pregunta ante la Corte Constitucional y por eso no procedió la consulta popular que ellos solicitaban. Y luego pues solicitaron a través de diferentes marchas en junio, en agosto, ahora en noviembre, también están solicitando el archivo definitivo de las enmiendas constitucionales. Pero en lugar de ocuparse de lo importante para el país, porque hay temas también que son fundamentales para la patria, ellos están preocupados que están perdiendo privilegios que antes los tenían. ¿Como cuáles, por ejemplo? Privilegios, los medios de comunicación, grupos corporativos, grupos económicos que manipulaban la política, manipulaban el Estado. Y así nos tenían sometidos al pueblo ecuatoriano. Entonces, ahora pues se está procediendo se está tramitando estas enmiendas constitucionales que permitirán fortalecer de mejor manera los derechos establecidos en la Constitución de la República, mejorar el ejercicio moderno de la democracia ecuatoriana. No es posible archivar las enmiendas constitucionales. Estamos en un trámite que es legítimo, que ha sido aprobado por las instituciones del Estado. Estamos en pleno respeto a la institucionalidad de nuestro país. Antes no teníamos institucionalidad en el Ecuador, ahora estamos respetando los trámites, los procedimientos establecidos en las instituciones y en ese sentido estamos respetando el dictamen de la Corte Constitucional. Hemos incluso sometido a un proceso de diálogo permanente a las enmiendas constitucionales para que el pueblo pueda conocer de qué se tratan. No tenemos una obligación legal, no tenemos una obligación constitucional de someter este proceso a un diálogo ciudadano, un proceso de socialización, pero hemos visto conveniente hacerlo, porque conjuntamente con el pueblo se están tramitando estas enmiendas constitucionales que finalmente tendrán que ser aprobadas por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. En el mes de diciembre. Este es el programa Ecuador no para, aquí desde el Ichimbía, en el centro norte de Quito, conversando sobre las enmiendas constitucionales, enmiendas que tendrá que abordar la Asamblea Nacional el próximo mes de diciembre. En relación a la enmienda sobre obreros y servidores del sector público, aquí se trata de unificar en el mismo marco jurídico a los trabajadores y servidores públicos, manteniendo el régimen establecido en el Código de Trabajo. ¿Cuál es lo fundamental y la esencia de esta enmienda? En el artículo 229 la Constitución establece que todos los que trabajamos en el sector público, no importa cómo ingresemos, sea por elección popular, concurso de méritos de oposición o contratos, somos servidores públicos. ¿Pero qué existe en este momento? Existe varias normas que regulan la relación laboral en el sector público. Por un lado, la LOCEP, que regula la relación de los funcionarios públicos, el Código de Trabajo, que regula a los obreros del sector público, la Ley de Empresas Públicas, que regula tanto a los funcionarios del sector público como también a los obreros. El Código de la Producción, también hay algunos artículos que regulan las relaciones laborales. Esta dispersión de normas, ¿qué ha hecho? Vulnerar derechos. Y está comprobado que aquí en el país, en una misma institución pública, existe un trato para los obreros, otro trato para los funcionarios. Unos derechos para los funcionarios y otros derechos para los obreros del sector público. Ejemplo. Miren, usted ingresa al sector público en calidad de funcionario, inmediatamente tiene un mes de vacaciones. Yo ingreso al sector público en calidad de obrero, tengo 15 días de vacaciones y tengo que esperar la contratación colectiva y luego de 5 años ir incrementando un día hasta llegar a 30 días. Si usted como ingresó de funcionario público quiere seguir estudiando, tiene 2 horas diarias que el empleador público tiene que darle para que siga estudiando. Yo como ingresé como obrero público no tengo esa posibilidad de seguir estudiando, de seguir avanzando, porque no tengo las 2 horas diarias. Miren,
la carrera administrativa, que es un derecho que tenemos todos los funcionarios públicos, excepto los de libre remoción como también elección, los obreros no pueden. Si usted mañana entró como obrero y estudió, sacrificó su familia, sacrificó el tiempo suyo, ¿no es cierto?, de descanso, sacó un título. Y en la institución en que trabaja quiere usted participar en el concurso de méritos de oposición, no puede, porque el Código de Trabajo tiene un techo. Usted entró como obrero y va a salir como obrero. En cambio, la LOCEP le permite a usted tener este derecho fundamental que es la carrera administrativa. Por estas inequidades, por esta discriminación, por esta desigualdad de trato y de derechos, ¿qué es lo que estamos planteando? Acorde a la tendencia mundial de tener una sola legislación laboral en el sector público y una sola legislación laboral en el sector privado. Así terminamos esta discriminación. Homologar los derechos en el sector público. No puede haber derechos para los funcionarios públicos y otros derechos para los obreros. Esa historia tenemos que acabarlo, por eso es importante la enmienda constitucional. Y un temita fundamental, miren, ¿por qué es importante la enmienda? La OIT recomienda, el último informe de la OIT del 2014, recomienda a los Estados miembros que ya no se utilice la categoría de obreros, que es una categoría en desuso, que ahora hay que utilizar en el sector público la categoría de trabajadores. Miren, de acuerdo a la Constitución como está, estamos utilizando una categoría ya en desuso como la de obreros. Por eso es importante también esta enmienda constitucional. Ahora, los sectores sindicales, en contradicción con lo que dice el asambleísta Cayambe, están en contra de esta enmienda, o en definitiva, de todas las enmiendas, especialmente los líderes de los sectores sindicales. Si se trata de unificar sin restar los derechos, ¿por qué están en contra? ¿Y por qué no apoyar una medida que puede más bien beneficiar en ese sentido? Y otro argumento más que ellos mencionan es que se les resta la posibilidad del derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, entre otros derechos adquiridos y ganados por ellos. Bueno, efectivamente la enmienda plantea el establecimiento de un solo régimen laboral tanto en el sector público y un solo régimen laboral en el sector privado. De tal manera que todos quienes trabajemos para el Estado seamos considerados como servidores, independientemente si se realiza una tarea manual o una labor intelectual, como en este momento se señala, sino que independientemente de esas tareas seamos considerados todos quienes trabajamos para el Estado como servidores públicos, amparados por la Ley Orgánica de Servicio Público y todos los beneficios que esta ley establece, y todas las relaciones privadas de trabajo sean amparadas por el Código Laboral. El Código Laboral precisamente tiene una naturaleza específica, el de tutelar a la parte más débil de una relación laboral, como son los trabajadores, frente a los posibles abusos del empresario capitalista, del dueño de una empresa. Pero el Estado no es empresa, el Estado no es una empresa que hace ganancias. De tal manera que tiene total sentido esta enmienda constitucional y se puede establecer un solo régimen laboral en el sector público. Ahora ha habido muchas presiones, sin duda, de varios sectores sindicales, incluso para que el Estado ecuatoriano suscriba convenios con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT. Yo creería que es un contrasentido en este momento, que estamos en pleno trámite de una enmienda constitucional, que el Estado ecuatoriano suscriba o ratifique estos convenios con la Organización Internacional del Trabajo. No tendría sentido la enmienda, prácticamente la bloquearía antes de haber sido aprobada. De tal manera que yo creo que la sindicalización, la contratación colectiva, el derecho a la huelga está muy bien en el sector privado, pero en el Estado no podemos tener contratación colectiva porque el Estado no es empresa. De tal manera que tenemos que tutelar el interés del todo, porque ese es el rol del Estado, el cuidar el interés del todo, el velar por el interés colectivo. Tiene un fin distinto al de una empresa, porque el Estado no hace ganancias. De tal manera que ese es el objetivo, el sentido de realizar esta enmienda laboral, que sin lugar a duda ha despertado pues digamos, protestas por parte de ciertos sectores sindicales, pero en este gobierno no se están defendiendo votos, ni se están defendiendo sindicatos en el sector público en el cual algún funcionario, alguna autoridad pueda pertenecer, sino estamos tratando de velar, de tutelar el interés de todos los ecuatorianos, y precisamente por ello se ha planteado esta enmienda constitucional. En este mismo tema, sí. Pero en este mismo tema creo que es importante, aquí hay dos enmiendas, la 10 y la 13, pero también hay una disposición transitoria que establece que para el futuro
Una vez aprobadas las enmiendas, los que ingresan, los nuevos que ingresan al sector público pasarán a la LOCEP, y los que ya están antes de la enmienda mantienen los mismos derechos. Por lo tanto, ¿qué es lo que personalmente creo que es necesario? Yo sí creo que el convenio 151 es necesario, porque no puede haber un proceso de transición muy largo, porque estamos nosotros planteando una disposición transitoria que generaría una transición hasta homologar los derechos en el sector público de los antiguos y los nuevos. Va a pasar 25, 30 años. Podemos acelerar nosotros este proceso a través de reconocer un convenio, el 151, donde le garantiza la libertad de organización en el sector público. Sin caer en lo que ahí coincido con Verónica, en el tema de la vieja negociación colectiva. Creo que hay inclusive la OIT plantea estudios para ver cómo se aplica la negociación colectiva en el sector público, porque hay varios parámetros, sobre todo una gran discusión que ha puesto el Ecuador: ¿qué es prioritario, el bien común o los derechos de los sindicalizados? Yo personalmente creo que hay que ir hacia las enmiendas constitucionales, hay que ir hacia la disposición transitoria, pero también garantizando derechos colectivos como es la sindicalización y la huelga, que son derechos que los trabajadores y la ciudadanía ha sido producto de una construcción colectiva, pero también de luchas históricas. Así que sí, aquí no creo que hay que confundir a la ciudadanía de que es contradicción las enmiendas con los convenios de internación, sino más bien contribuye a esta finalidad de tener un solo régimen laboral. Porque esta pregunta para los dos asambleístas, porque estos sectores justamente sindicales han presionado de tal manera que incluso ya se ha hablado de que esta enmienda se puede caer, de que ya lo que ellos han pedido van a aprobarlo de manera única ustedes. Bueno, yo creo que hay parámetros de índole ideológico en los que no se puede claudicar, y aquí nosotros estamos tutelando o garantizando el interés de todos los ciudadanos. Precisamente este gobierno se ha caracterizado por luchar por el interés colectivo, por el interés de toda la nación. El presidente Rafael Correa, en un artículo en El Telégrafo, hablaba del poder de veto y precisamente hacía un señalamiento, precisaba de cómo el Estado ecuatoriano antes era presa de grupos corporativos, que sindicatos en la salud, sindicatos en la educación, y que tutelaban no el interés del todo, sino estaban garantizando sus privilegios, y precisamente eso, a ese país es al que no queremos retroceder, y por ello se ha planteado con total sentido esta enmienda constitucional con el objetivo de tener un solo régimen en el sector público, sin que eso signifique que se quiten derechos a los servidores públicos, sean estos que realicen un trabajo manual o intelectual, porque la Ley Orgánica de Servicio Público también establece beneficios, también establece derechos para todos quienes servimos al Estado. Entonces, asambleísta, ¿esta enmienda se va a mantener? Mire, yo no he escuchado a los dirigentes tanto del Parlamento como al CUD la posibilidad de eliminar o de archivar, porque ellos han visto la importancia de estas enmiendas, sino de ver cuál es el procedimiento más adecuado para llegar hacia la homologación de los derechos en el sector público. Significa una reforma a la LOCEP, para lo cual ellos han manifestado su predisposición de trabajar esa reforma, como también el reconocimiento de estos dos derechos colectivos, como también reconocidos por los convenios internacionales, el de la sindicalización y de la huelga. La Constitución establece claramente que como la última medida en el sector público es la huelga, pero está limitada. No podemos paralizar un servicio público como es salud, educación, una carretera, no podemos paralizar, pero es el último mecanismo para resolver los conflictos. Creo que estamos en un buen camino. Yo creo mucho en los dirigentes sindicales, sobre todo progresistas como son del CUD y del Parlamento Laboral. Vamos a lograr que avancemos en las enmiendas constitucionales, pero también avancemos en tener los mismos derechos en el sector público, pero también garantizar la sindicalización y la huelga. Hay otra enmienda que tiene que ver, bueno, en líneas generales, asambleísta, ya para terminar el programa, es inalterable que la Asamblea en el mes de diciembre conozca en segunda y definitivo debate y apruebe más bien las enmiendas constitucionales. ¿No habrá un cambio en este sentido? ¿Va porque va la aprobación de las enmiendas? Bueno, el primer debate de la enmienda constitucional se realizó el 2 de diciembre del año 2014, de tal manera que tenemos un año para poder realizar el segundo y definitivo debate y ya la aprobación de las enmiendas constitucionales, que tendrán que ser en diciembre de este año, después del 2 de diciembre de este año.
Yo creo que paradójicamente, a pesar de que el presidente de la República retiró los proyectos de herencias y plusvalía de la Asamblea Nacional, el blanco de todo esto ha sido la propuesta, el proyecto de enmiendas constitucionales. Paradójicamente se hicieron más fuertes las protestas porque la idea de la oposición no era echar abajo los proyectos de herencias y plusvalías, sino la propuesta de enmienda constitucional. Obviamente estarán en contra de cualquier gobierno que vele por el interés de toda la nación. Además, es interesante también darles a conocer a los ciudadanos ¿qué han dicho, por ejemplo, el Partido Social Cristiano respecto a la reelección, que es uno de los temas que están incluidos dentro de esta propuesta? Muchos legisladores que forman parte de esta bancada no podrán reelegirse para el próximo periodo. Existen de los 137 legisladores, 34 que no podrán optar por la reelección si es que no se aprueba esta enmienda a la Constitución de la República. Legisladores como, por ejemplo, la asambleísta Cintia Viteri, asambleísta Cronfle, el asambleísta Andrés Páez, la asambleísta Lourdes Tibán, el asambleísta Gilmar Gutiérrez, no podrán ser reelectos. Pero sería bueno pues preguntarles a ellos qué opinan respecto a la reelección. Cuando, por ejemplo, la asambleísta Cintia Viteri tiene 20 años, cuando terminemos este periodo legislativo en 2017 tendrá 20 años como legisladora en la Asamblea Nacional. De tal manera que sí es necesario que exista no un planteamiento tibio por parte de sectores de la oposición, concretamente el Partido Social Cristiano, sino una propuesta concreta respecto de cuál es su opinión también respecto de la propuesta de enmiendas constitucionales, porque la reelección no es solamente para el presidente de la República o la posibilidad de postularse, sino para todos quienes deseen postularse para un cargo en los diferentes niveles de gobierno. Ahora la democracia también no solamente se le expresa en las urnas, la democracia ecuatoriana también ha tenido un cambio fundamental a través, por ejemplo, de la reestructuración de políticas públicas en beneficio de toda la nación, el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y también pues con la garantía de derechos que están establecidos ahora en la Constitución de la República y que se los quiere mejorar a través de esta enmienda constitucional. Asambleísta Cayambe, la población ha asimilado esta serie de reuniones de socialización, de gestiones que han hecho ustedes en diferentes sectores de la población. Tenemos una reacción muy positiva cada vez que conversamos, cada vez que escuchamos, cada vez que dialogamos en este proceso inédito de enmiendas. La ciudadanía reacciona bien porque lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho esta noche es informarle a la ciudadanía que estamos haciendo un procedimiento para garantizarle más derechos, para garantizarle más atribuciones que permitamos llegar al buen vivir. La Constitución y las leyes están escritas en piedras. Tienen que responder a las dinámicas, a los cambios de la sociedad. Hoy la sociedad cambia más rápido que antes. Por lo tanto, la norma jurídica tiene que responder. Lo que nosotros estamos haciendo es respondiendo los cambios a las necesidades o los mandatos de la ciudadanía, del pueblo ecuatoriano, pero sobre todo garantizándole esta posibilidad de tener más derechos ciudadanos como hemos podido dialogar en este momento y durante todo este tiempo en la Comisión de Enmiendas. La Comisión de Enmiendas tendrá que hacer el informe y queremos garantizar al pueblo ecuatoriano y sobre todo invitarles a participar este mes último que nos queda a que nos hagan llegar sus aportes, sus observaciones, porque eso nos alimenta no solo el informe, sino el debate que el pueblo ecuatoriano presenciará en el mes de diciembre. Muy bien, muchas gracias, asambleísta Arias, por su presencia aquí en esta oportunidad. Por la invitación, gracias. Gracias, Marco. Muy gentil, y a ustedes también gracias por atender este programa que ha tenido la finalidad de poder entender lo que significa estas enmiendas constitucionales que el próximo mes de diciembre la Asamblea Nacional tendrá que aprobar cada uno de sus contenidos para entender cuál es el objetivo central de estas reformas que se van a hacer en la Constitución. Y a propósito, el programa se ha grabado en horas de la tarde, pero se emite en la noche, por eso nos hemos referido en algunas circunstancias con ustedes de esa manera. Gracias por su atención, hasta una próxima oportunidad y felicidades. Ecuador no para. Inicio de espacio publicitario.